en el Evangelio según Mateo, Mateo 23, versículos 37 al 39. Mateo capítulo 23, versos 37 al 39. Esta escritura nos va a ayudar a comprender mucho mejor el problema israelí-palestino, que es un asunto de tensión mundial. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. En este día estamos hablando de comprendiendo mejor el problema israelí-palestino desde una perspectiva bíblica. Amén. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Don Julio Marichal, qué bueno verlo en la casa del Señor. Mateo 23, 37 al 39 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Permite, Señor, que tu palabra haga sabio al sencillo, y que en este día podamos entender y podamos aplicar esta palabra y tener una actitud de obediencia a lo que tú nos dices en tu palabra. Trae arrepentimiento, trae conversión, revela a Cristo, trae edificación a tu iglesia, trae salvación y vida eterna, trae sanidad, liberación, restauración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. En este día estamos hablando de comprendiendo mejor el problema israelí-palestino. Este pasaje bíblico que acabamos de leer en el Evangelio según San Mateo es un pasaje profético sumamente importante, porque yendo al fondo, este pasaje nos lleva a comprender la realidad y el porqué de esta situación, de este conflicto entre palestinos e israelíes. Aquí está diciendo el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa fue la conducta de Israel con los profetas. Mataron a muchos, no creyeron su mensaje. Al profeta Jeremías casi lo matan. Al final terminaron creyendo el mensaje cuando vieron la realidad. Pero en la vida de Jeremías, Jeremías fue un profeta golpeado, maltratado, perseguido, ultrajado por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Con la mayoría de los profetas sucedió así. Cuando llegó Jesús, ellos estaban esperando al Mesías, pero ellos estaban esperando un Mesías que vendría conforme a la mentalidad que ellos tenían. Nos liberta del yugo del imperio opresor, del imperio romano, y se restablece el reino de Israel para siempre. El problema es que se le estaba escapando que el propósito y el plan de Dios no solamente con Israel, sino también con la humanidad, con el resto de la humanidad. Es bueno reconocer y en primer lugar sentar estas bases. Los cristianos evangélicos amamos apasionadamente al pueblo de Israel. Respaldamos al pueblo de Israel, rechazamos toda actitud terrorista y todo intento terrorista contra el pueblo de Israel. Rotundamente rechazamos todo eso. Amén. Pero hoy estudiamos las Escrituras para tener un entendimiento más profundo de esta situación, más de lo que se ve y de lo que los medios de comunicación nos están diciendo. La palabra de Dios tiene una perspectiva que es la que usted y yo debíamos tener, una cosmovisión
que debe ayudarnos a entender esta situación. Jesús llega como el Mesías que Él es, y buena parte del pueblo de Israel le recibió y le recibió con gusto. Hizo milagros, hizo prodigios, hizo señales, hizo maravillas, pero la estructura dirigencial del pueblo de Israel los rechazaron. Aunque vieron con sus ojos la evidencia de que era algo sobrenatural, de que Jesús no era un hombre cualquiera, y vieron cumplidas las señales, pero en su orgullo resistieron a Dios. Y dice una porción de las Escrituras que rechazaron el plan, el propósito predeterminado de Dios. Y ya sabemos la historia. Aún hoy el pueblo de Israel rechaza, y gran parte de los judíos maldice a Jesucristo. Lo rechaza. Aunque debe decirse también que a través de la historia muchos judíos han amado, han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Pero Jesús les da a ellos esta imagen diciendo: estoy tratando con ustedes como la gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas. Estoy intentando hacer eso, pero ustedes no quieren. Importante esa actitud. Ustedes rechazan el trato, ustedes rechazan lo que estoy tratando de hacer con ustedes. Y entonces les dice algo que aparece en el verso 38, que es la clave para entender muchas cosas en este día. Verso 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto es clave. Le aseguro que va a entender muchas cosas en este día. Los orígenes del problema israelí-palestino se cifran en tres grandes momentos de desobediencia del pueblo de Israel. En primer lugar, comienza con Sara, Abraham. Dios le dice a Abraham: te voy a dar descendencia. Se lo promete a él y a su esposa Sara. Y llega el momento en que pasa el tiempo y como que no aparece lo que Dios ha prometido. Y un día Sara se le prende un bombillito y le dice: Abraham, tengo una buena idea. Acuéstate con mi sierva Agar. Ella va a salir embarazada. Y el hijo que nazca de esa relación tuya con ella va a ser el hijo de la promesa que Dios nos ha hablado. Y Abraham se dejó llevar de la esposa y obedeció, y ya sabemos, nació de allí, de esa relación adúltera, se puede decir, pero es una relación que era aceptable socialmente para aquel entonces. En aquel mundo nació un hijo llamado Ismael. Ismael viene a ser quien hoy es el padre de los árabes, de las naciones árabes, que la mayoría de ellas están bajo el dominio del islamismo, son musulmanes. Esto es importante entenderlo. De ahí están las tribus que componen Arabia Saudita y las demás tribus que formaron otras naciones del Medio Oriente que hoy también son árabes y están en esa línea. El nacimiento de Israel es producto de una desobediencia, y esto tiene una enseñanza práctica para nosotros. Yo creo que los maridos debemos ayudar, entender, comprender a nuestras esposas, pero si la esposa sale con una cosa que es antibíblica, el hombre tiene que tener carácter y decirle: mira, mi amor, yo te quiero mucho, pero eso no va. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios, porque eso no está bien. De igual manera, la esposa debe hablar con su esposo cuando vea que él está proponiendo o haciendo algo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Y no debíamos verlo mal. Si alguien nos confronta y nos hace ver que algo está mal ante lo que Dios ha establecido en su palabra, lo que debíamos hacer es bajar la cabeza y decir: tú tienes razón, no voy a hacer eso. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Pero hay gente que por su orgullo dicen: esto es lo que va por encima de la cabeza de quien sea, y al final terminan mal. Por eso Dios le dijo a Abraham: hay problema. Eso va a traer problema, y ese problema redunda hasta hoy. El segundo caso histórico tiene que ver con Deuteronomio capítulo 28, versículos 36 en adelante. Deuteronomio capítulo 28, para que entienda primero el contexto de Deuteronomio 28.
Los primeros 14 versículos de este capítulo 28 de Deuteronomio hablan de las consecuencias de la bendición si oyes a Dios, si le obedeces, si le haces caso, si le escuchas atentamente. Las consecuencias para tu vida es que vas a vivir en paz, vas a vivir en el orden de Dios, vas a hacer la voluntad de Dios, y eso se va a reflejar en condiciones de vida favorables para ti, mejores condiciones de vida para ti, bajo la bendición de Dios. ¿Alguien me está oyendo? Pero si no le obedece, a partir del verso 15 comienza a decir cuáles son las consecuencias. Vas a vivir una vida de maldición, vas a vivir en derrota, vas a vivir una vida que no va a ser la vida óptima que Dios quiere para ti. Y le advierte sobre la desobediencia como nación. Y para eso aparece Deuteronomio 28, verso 36. Mire lo que dice: Jehová te llevará a ti y al rey que haya puesto para que te gobierne. ¿A qué? A una nación que ni tú ni tus padres conocieron, y allá servirás a dioses ajenos de palo y de piedra. Serás motivo de horror y objeto de comentarios y de burlas de todos los pueblos a donde el Señor te lleve. En otras palabras, esto en los tiempos de Moisés. Israel todavía ni siquiera pensaba tener rey, y ya Dios le está diciendo: esto es lo que te va a venir como consecuencia si no me escuchas, si no me obedeces. Cuando tengas rey y sigas desobedeciendo, voy a hacer que sean llevados, transportados a otras naciones, donde los van a vejar, los van a humillar, los van a tener como un refrán negativo. Dios se lo dijo muchos años antes de que ocurriera. Y el primer caso ocurrió cuando muere Salomón. Se divide el reino en dos partes: el reino del norte, que siguió llamándose Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. Los asirios vinieron y se llevaron cautivos a las 10 tribus del norte y las distribuyeron por todo el imperio asirio para aquel entonces. Y casi desaparecen. Queda la parte sur, la parte de Judá y Benjamín, aunque muchos del norte se fueron a la parte sur porque se arrepintieron. Judá permaneció por más tiempo, y de ahí entonces que hoy al pueblo de Israel los llamemos judíos, porque a partir de entonces lo que quedaba era el reino de Judá. Pasó el tiempo, todos los reyes que gobernaban en Judá eran de la línea o hijos de David, de la línea davídica. ¿Vamos entendiendo eso? Ahora, ¿qué pasa? Años después de desobediencia y Dios hablarle y alertarle a través de profetas diversos, no hicieron caso, y Dios envía entonces a Jeremías y les dice: esta es la advertencia final: ríndanse ante los babilónicos, porque es lo mejor que pueden hacer. Cuando Jeremías sale con ese mensaje, casi lo matan. ¿Cómo tú vas a salir con un mensaje que nos rindamos ante el enemigo? Pero Jeremías era un profeta de Dios y casi lo matan. Al final llegó Nabucodonosor con su ejército babilónico y se los lleva cautivos mediante 3 incursiones a Babilonia. 70 años de cautiverio en Babilonia. Luego Dios, en su misericordia, ya había hablado a través del profeta Jeremías que eran 70 años de cautiverio. Permite que retornen, restauran el templo, restauran las murallas, restauran la ciudad, y entonces pasa el tiempo, pero vuelven nuevamente a desobedecer a Dios y caen en una desobediencia terrible. Y ahí entonces vienen los griegos, vienen los egipcios, los humillan, los maltratan, y finalmente aparece el imperio romano, y es ahí donde Jesucristo llega y aparece como el Mesías, pero ellos lo rechazan. Ahora, aquí está la tercera clave para entender este conflicto que es tan viejo. Estoy hablando desde las raíces hasta llegar al punto que puedas entender lo de hoy. Jesús entonces, ya después de haber predicado, hecho milagros, prodigios, maravillas, resucitado muertos, hecho todas las señales habidas y por haber, y la estructura dirigencial de Israel le rechaza, Jesús dice lo que aparece en Mateo 23, versos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos
como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas. Mas vosotros no quisisteis. Ahora abróchate los cinturones para entender. Dile a la persona que está a tu lado, abróchate los cinturones porque ahora esto se acelera y entramos en la parte ruda de la montaña rusa. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos a leer el verso 38. Allá arriba, por favor. Mateo 23, versículo 38. He aquí, vuestra casa será dejada como desierta. Jesús lo está diciendo antes de ir a la cruz, antes de ser crucificado y obviamente antes de resucitar. Vuestra casa, o sea, vuestro territorio será dejado como desierto. ¿Qué pasa? Jesús va a la cruz, muere, resucita al tercer día por nuestros pecados, pero pasa algún tiempo y en el año 70, escúchame bien, viene el general Tito, que luego se convertiría en el siguiente emperador del Imperio Romano, e invade a Jerusalén, la rodea. Y durante un tiempo largo ellos resisten, se le acaban las provisiones, el agua y todo, y entonces comienzan a comerse hasta los hijos y comerse hasta a los más débiles, comérselos literalmente, porque no tenían que comer. Hasta que finalmente los romanos destruyen los muros de la ciudad, destruyen el templo, acaban con todo y se llevan cautivo. Israel, lo que queda de Israel es esparcido en gran parte del Imperio Romano. Pero el territorio de Israel, especialmente Jerusalén, queda desierto. En otras palabras, destruido. Algunas personas quedaron, por supuesto, pero se cumple lo que Jesús ha dicho: vuestra casa será dejada desierta. En otras palabras, vacía. En términos generales, la mayor parte de los judíos salió y fueron diseminados por las naciones, y de ahí se forman dos corrientes del judaísmo: la Ashkenazi, que es la de Europa del Este, y el judaísmo que es más o menos de la línea española, que serían sefarditas, de Sefar. ¿Vamos entendiendo? Yo tengo una asistente maravillosa, mi esposa, así que le doy el crédito. De esas dos corrientes, yo no sé de cuál será Kyle. Of which one are you? Ashkenazi, all right. Dos corrientes, hacia Europa del Este, los Ashkenazi, y la sefardista, que tuvo que ver más con España, judíos que se fueron por esos lados, pero que no solamente estaban en España. Pero Israel, el territorio de Israel queda prácticamente vacío, aunque siempre quedaron algunas familias, pero la generalidad de los judíos fueron expulsados. ¿Lo entiende? Y hasta los romanos hasta le cambiaron el nombre. Ya no le llamaban Judea ni Israel, le llamaron de diferentes maneras para borrar el nombre de Israel. Pero se cumplió la profecía que Jesús le dijo: vuestra casa será dejada vacía. Ahora, ¿qué pasa? Escúchame para que entienda esto. ¿Qué pasa cuando al lado de su casa había una casa bonita y de repente se va la gente y usted no ve la gente, y pasa un año, pasan 5 años, pasan 10, pasan 20, pasan 30, pasan 50, pasan 100, pasan 200 años y la casa está vacía? Un día viene un vecino y dice: oh, pero esta casa está vacía, y se mete y dice: ah, pero yo voy a amanecer aquí una noche, a ver, bueno, yo me voy a quedar un mes, y se queda un año, y se queda 2 años, y se queda 4 años, 5 años, 20 años, 50 años, 100 años, y dice: no, pero esta casa es mía. ¿Por qué? Porque el dueño está afuera. Ese es el origen de
actual del problema israelí-palestino. La tierra de Israel fue dejada, como dice Jesús, desierta. Y entonces alguna gente de las tribus árabes que estaban por ahí se fueron estableciendo lentamente. Y como no había nadie que fuera a reclamar eso, pero esa tierra se la dio Dios a Israel, ¿ok? Bíblicamente está así establecido. Pero como los judíos estaban esparcidos en las naciones, porque Dios se lo advirtió en Deuteronomio 28, esto le va a suceder por causa de haberme dejado a mí, por causa de desobedecerme, se lo dijo Dios. Entonces, de repente esta gente se establece y pasa el tiempo hasta que esta gente dice, esta tierra es nuestra. Esta tierra es nuestra. Nosotros tenemos muchísimos años poblando esta tierra. Y llegan entonces, comienzan a llegar los dueños y a decir, eso es de nosotros. No, esto no es tuyo, esto es mío. Yo tengo 800 años habitando este lugar, esto es mío. Y ahí está el centro del problema. ¿Lo puedes entender? Israel, escúchame bien, es el milagro más grande después de la muerte y resurrección de Jesucristo. El resurgimiento de Israel es el otro milagro más grande, porque imagínense, una nación que dura más de 2000 años fuera de su territorio y volver a su territorio e ir recuperando su territorio, eso es un milagro fuera de serie. Y Dios lo anuncia en el Antiguo Testamento diciendo que Él, que pariría una nación en un día. Bueno, el 14 de mayo de 1948 nació una nación en un día. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo? Ahora bien, ¿cuál es la situación? Quiero que entiendas más profundamente el asunto. Mira el Salmo 83, versículos 3 al 8. Salmo 83, versos 3 al 8. Los vecinos que se mudan al territorio de Israel no son vecinos amigables. Salmo 83, versos 3 al 8, mira lo que está diciendo. Con astucia y en secreto conspiran contra tu pueblo. Se han juntado y hacen planes contra tus protegidos. Amenazantes dicen, vamos a destruir a Israel. Borremos de la memoria el nombre de esa nación. Conspiran con un solo propósito: establecer alianza para luchar en contra tuya. Los campamentos edomitas e ismaelitas y también los moabitas y los agarenos, los de Gabal, los de Amón y los de Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También los asirios se les han unido y brindan su apoyo a los descendientes de Lot. Yo les recomiendo que leen en su casa completo el Salmo 83 para que entienda mejor el Salmo. Pero el Salmo está diciendo, número uno, la frase que una y otra vez los líderes de una nación que se llama Irán pronuncian: vamos a destruir a Israel, vamos a borrar a ese pueblo de sobre la faz de la tierra. Lo han dicho una y otra vez y ese es su propósito y eso está en su corazón. Eso es algo diabólico, es un odio diabólico. Digo, todo odio es diabólico, valga la redundancia. Pero están empecinados, hermano, en destruir esta nación. Y aparece ahí en la Biblia. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Entonces vas entendiendo dos cosas importantes. Número uno, el origen del conflicto. Número dos, la razón. Hay un odio. Hermano, hay gente de esta que los entrenan desde niños a odiar al pueblo de Israel. A odiarlos. Y recuerde, Israel lo que está haciendo es defenderse. Y si a ti te atacan en tu casa, tú no te vas a quedar de brazos cruzados. ¿Está claro? Ahora, en realidad es conspirar, dice la Biblia, contra Dios. Pero quiero que veas más. Este asunto de estos conflictos contra Israel van increciendo.
El día de ayer, usted sabe que pasó un ataque bestial. Los servicios secretos de Israel, los servicios de inteligencia de Israel fallaron. Y esto tal vez Dios para hacerle ver que, porque Israel es conocido en la faz de la tierra como la nación con el mejor sistema de seguridad, pero todo eso falló ayer y los invadieron por cielo, mar y tierra y los golpearon duro. Lo que usted va a ver en los próximos días después, cuando ellos golpeen a sus enemigos, todo el mundo clamando a favor de los que golpearon a Israel. Ahora escúcheme bien, ¿qué va a pasar? Esto se va a incrementar cada vez más y más y más. Y el grupo de gente que clama en contra de Israel y a favor del otro pueblo se va a incrementar más. Israel se va a hacer cada vez más impopular. Pero recuerde, todo tiene que ver con que Israel ha rechazado a su verdadero Mesías. Y el verdadero Mesías Jesucristo ya les dijo: no volverán a verme o no volverán a entenderme, no volverán a ser visitados por mí hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué va a pasar? Quiero que me acompañes a ver un poquito del futuro. Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante. Zacarías capítulo 12, versículo 10 es una ventana que Dios nos abre para que veamos el futuro. Llegará un momento, Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante. Llegará un momento que todas esas naciones y toda esa gente que odia a Israel se van a unir y van a invadir a Israel, lo van a rodear y lo van a llevar a un extremo de casi aniquilarlos, porque ese es el deseo de todos esos pueblos. Pero cuando estén en esa situación, a alguien se le va a ocurrir clamar al Mesías y a humillarse delante de él. Y eso va a ser contagioso, porque es que Dios va a derramar sobre el pueblo de Israel espíritu de gracia y espíritu de oración para que se conviertan y se vuelvan al Señor. Mira lo que dice Zacarías 12, verso 10 en adelante. Sobre la casa de David, o sea, Israel, y sobre los habitantes de Jerusalén, ¿qué? Derramaré espíritu de ¿qué? Espíritu de gracia. ¿Y de qué? Y de oración. Espíritu de gracia, porque alguien es salvo. Todo el que es salvo es por gracia. La salvación no es por obra. Nadie se salva porque yo hago, porque yo tengo méritos. Nuestros méritos humanos son como obra de inmundicia delante de Dios. Pero Dios derramará su gracia sobre Israel y va a producir un espíritu de arrepentimiento, de oración, y van a comenzar a clamar. ¿Y qué va a pasar? Mira lo que dice: y mirarán a mí. ¿Quién será ese mí? A quien traspasaron. ¿A quién fue que traspasaron en la cruz del Calvario? Con clavos en la cruz. Al que habían rechazado una y otra vez. Y van a mirar a él y se van a arrepentir y se van a convertir y llorarán como quien llora por hijo unigénito. ¿Quién es el unigénito del Padre? Jesucristo. Jesucristo. Yeshua. Eso va a pasar. Aunque la mayor parte del pueblo judío desprecia a Jesús, lo rechaza, Dios en su misericordia, en un momento que están a punto de ser aniquilados, y estoy hablando, esa profecía no se ha cumplido todavía, pero se va a cumplir muy pronto, van a mirar y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Y mira lo que sigue diciendo el versículo siguiente: cuando llegue ese día,
Habrá gran duelo en Jerusalén, gran llanto en Jerusalén. Verso 11. Aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de ¿qué? De Adramón en el valle de Megiddo. No tengo tiempo para explicar todos los detalles de eso, pero vea el verso 12 ahora. Y la tierra lamentará, en este caso Israel, cada linaje, o sea, cada linaje de Israel. Aparte, los descendientes de la casa de David por sí, los descendientes y sus mujeres, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Versículo 13, cuando llegue el momento, se abrirá un manantial para que la casa de David y los habitantes de Jerusalén se purifiquen de su pecado y de su impureza. En otras palabras, ¿qué significa eso? Arrepentimiento. La venda que está puesta sobre la mayor parte del pueblo judío va a ser quitada, se van a arrepentir y van a reconocer al verdadero Mesías, que se llama Jesucristo. Y Dios tendrá misericordia. Mientras tanto, yo quiero decirte que la Biblia dice que estamos todavía en el tiempo de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Dios tratando con los gentiles de manera especial, aunque trata también con el pueblo de Israel, pero en este tiempo está enfocado más en que las naciones que no son Israel escuchen el evangelio y vengan a los pies de Jesús. No quiere decir que Dios se olvidó de Israel, pero habrá un tiempo en el que Dios va a derramar una gracia especial sobre el pueblo judío para quitar la venda de los ojos, para darle entendimiento, para que comprendan y se van a arrepentir y se van a convertir a Cristo, el Mesías. Entendido eso, entonces debemos tener una perspectiva clara sobre esto. Número uno, amamos al pueblo de Israel. Oramos por ese pueblo y una de las primeras cosas que debemos hacer es lo que dice el Salmo 122, versos 6 al 8. Salmo 122, versículos 6 al 8. Mira lo que está diciendo. Salmo 122, versículos 6 al 8. ¿Estamos aquí? Salmo 122, versos 6 al 8. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. En medio de este conflicto, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a pedir que Israel tenga paz, que puedan vivir en paz. Aunque mientras vivamos en este mundo caído, en perfecta paz nadie va a vivir. Amén. Pero la actitud de la iglesia del Señor, pedir por la paz de Israel. Pero hay más, y hay una bendición implícita. Sean prosperados los que te aman. Esta es una lección que la iglesia del Señor debe aprender. Escúchame bien, nunca te unas a los que maldicen a Israel. Never, nunca te unas a la gente que persigue, maldice y ultraja a Israel. No estamos de acuerdo con todo lo que ellos hacen, porque ellos hacen cosas malas y cosas feas. Ok, pero nunca te unas, porque Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, bendiga a este pueblo, ore por este pueblo en esta hora. Y si podemos hacer bien, vamos a hacerle bien. Amén, hermanos míos. Pero la iglesia de Jesucristo debe tener una actitud amigable, friendly, a favor del pueblo de Israel. Yo sé que otros dirán: ¿y entonces? ¿Y el otro pueblo? Bueno, el otro pueblo también son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Vamos a orar por ellos, que Dios se les revele, que Dios les tenga misericordia también, y que Dios les ayude a cambiar de actitud, que dejen de instruir y criar a sus hijos llenos de odio y de rencor y resentimiento. Porque yo quiero decirle que entre los palestinos hay un montón de gente que no quiere estar en esa situación, odiando
y persiguiendo y siendo perseguido, porque eso no es bueno. ¿Sabe qué dice Jesús al respecto? Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen y los maldicen, bendigan a sus enemigos. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya, aleluya. Y quiero decirte algo más. Dice el versículo 7 de este Salmo 122, la paz, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, haya paz. Versículo 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. En otras palabras, orar por paz y bendecir a ese pueblo. Pero también un asunto que es clave en esta hora es entender, el conflicto no se va a terminar así por así. O sea, hay algo profético detrás de esto. ¿Lo entendió? Hay cosas geopolíticas detrás de esto. Hay cosas proféticas y mucho más. Pero para entender todo esto hay que volver a aquel que dijo la profecía y se ha cumplido. Mateo 23, versículo 38. Vuestra casa será dejada como. Vuestra casa será dejada como, no te oigo, desierta. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía que dio Jesús? Literalmente se cumplió. Y de ahí es que viene el problema, que entonces entraron otra gente al territorio que Dios le dio a Israel, que le pertenece a Israel. Pero que esa gente están reclamando que eso es de ellos y que Jerusalén es su capital. ¿Alguien me está oyendo? Y puede parecer que tienen razón, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura que nos hace entender el conflicto y saber de quién realmente es la tierra. ¿Alguien me está oyendo? En muchos países, dáselo fuerte si es para el Señor. En muchos países se está dando esta situación. Yo no sé a quién de ustedes le ha pasado que vino para este país y dejó una tierrita por ahí, o dejó una finquita o una fincota, porque algunos tienen su asunto. Y como vinieron para acá, apareció un vecino o un aparecido y dijo, oye, pero esa finca yo no veo al dueño. Y ha pasado un año y yo no lo veo. Y han pasado 2 años y no lo veo. Yo creo que yo voy a usarle la finca al dueño y ahora se la voy a usar por 1 mes a ver si aparece. Ah, pero no vino. Y se queda 1 año. Pero no ha venido en 1 año. Y 2, pero no ha venido en 2 años. Ah, pero esto es mío. Y lo comienza a reclamar como que es de ellos. Y hay lugares que después usted va a querer sacar a esa gente, hermano. Y usted es el que tiene problemas. Y usted es el que tiene que pagar. Inclusive, para sacarlo tiene que pagar al sistema jurídico, sobornar gente y pagarle a la gente para que se vayan de lo que es suyo. Porque el sistema jurídico se vuelve en contra tuyo. Así también el sistema jurídico finalmente de Naciones Unidas se está volviendo en contra de Israel. Yo no sé a quién de ustedes le pasó que salió y dejó una tierrita, una casita, y hoy hay gente metida ahí y se la quieren quitar. ¿A alguien le pasó acá? Déjeme ver. 1, 2, ¿quién más? 3, ¿quién más? 4, déjenla levantada. 5, 6, 7. Ah, pero 8 más 9. Ay, 10. Ay, ay, ay. Entonces usted puede entender mucho mejor que cualquier otro lo que está pasando con Israel y los palestinos. ¿Qué debíamos hacer entonces al final? Número 1, ya dijimos, orar por Israel para que tengan paz. Orar por los palestinos para que el Señor también le quite la venda de los ojos y se arrepientan y dejen de vivir envenenados con el odio y comiencen a pensar en progresar, en echar para adelante, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le dice esto a la iglesia de Jesucristo? Lo que Jesucristo dijo: cuando vean que todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, en otras palabras, párense derecho y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está
cerca. Quiero que te pares en esta hora, te pongas de pie y comiences a entender que tu redención está cerca. Tu redención está como, aleluya. Ponte de pie ahí donde está. ¿Cómo manejar esto? Arrepintiéndonos nosotros para que no nos pase, porque a Israel está pasando por las múltiples veces que desobedeció al Señor. Te lo he demostrado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Lo importante es que, escúchame bien, Israel es como ese hijo para Dios, pero imagínese que usted tiene un hijo que le da problemas. El hijo problemático que te da problemas, que tú dices, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Llega un momento que se convierte en el hijo que tú más quieres, no porque sea el preferido, óyeme bien, sino porque tú lo que deseas, ay Señor, por Dios. Es probablemente el hijo por el que más ora, porque tiene que decir, ay Señor, sálvalo Padre, que no se vaya al infierno. ¿Me entiendes? Puedo decirte que Israel en este momento es un hijo así delante de Dios. Dios los ama. Dios tiene planes con el pueblo judío. Dios no ha cambiado sus planes para con ellos. ¿Me entiendes? Pero están viviendo un proceso y van a estar así hasta que les sea quitada la venda y puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cierra tus ojos y habla con Dios. Y mira a ver qué aplicación hay para tu vida. ¿Qué te enseña esto? Que hay que arrepentirse, que hay que humillarse, que hay que volverse a Dios de todo corazón. De todo corazón. Porque si no vamos a vivir las consecuencias. Padre, gracias te damos en esta hora. Hemos hablado tu palabra bendita, tu palabra santa, tu palabra maravillosa. Señor, honramos y bendecimos tu nombre. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia del pueblo de Israel. Pedimos por la paz de Israel. Te suplicamos por la paz de Jerusalén y de todos sus contornos. Señor, dale paz a esa nación. Dale paz a Israel. Guárdalos, tenle misericordia. En el nombre de Jesús, abre sus ojos, abre su entendimiento. Oh, en el nombre de Jesús haya paz en Jerusalén, haya paz en Israel. Por amor de tu nombre, por amor de tu nombre, oh, te lo rogamos. Y ten misericordia del pueblo palestino, Señor, para que dejen de estar inyectando a sus hijos con tanto odio, tanto veneno, tanto rencor, Dios mío. Ten misericordia de ambos pueblos y revélatele a ambos pueblos, a ambas naciones, porque todos son criaturas tuyas. Todos han sido creados a tu imagen y semejanza. Tenle misericordia a judíos y a palestinos, a israelíes y palestinos. Y ten misericordia de nosotros en este día, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.